Vamos a hacer una interpretación geométrica de las deformaciones unitarias y para ello vamos a eh, ubicar un sistema de referencia en coordenadas cartesianas, sistema de referencia en coordenadas cartesianas, y en este sistema de referencia voy a considerar tres puntos continuos de mi medio continuo antes de la deformación. Entonces voy a tomar los puntos, me voy a ir un poquito por acá, el punto P, voy a considerar por aquí el punto A y el punto B. Este conjunto de puntos continuos pues me representan un sistema ortogonal entre ellos. Los voy a representar con estos dos segmentos de recta punteados. Y estos segmentos pues tienen, vamos a considerar que tienen una longitud de diferencial de X, el punto PA o el segmento PA, y el segmento PB como diferencial de Y. El punto P, pues bueno, está en el vector de posición R. Nada más por aquí voy a incluir que R son X en Y más Y en J. R es el vector de posición XY más YJ. De tal manera que el diferencial de R sería diferencial de XY más diferencial de YJ. Eso pues, obviamente es pues considerar estas rectas de P a B que hacen o forman en este caso un paralelogramo donde pues el vector diferencial de R es precisamente este que estoy graficando por acá. Tengo el diferencial de R, tengo mi vector de posición R, y todo esto es mi conjunto de puntos de mi medio continuo antes de la deformación. Resulta que sucede algo y el punto P sufre un desplazamiento. Y ese desplazamiento lo voy a representar con el vector U. De tal manera que el vector U lo voy a considerar como U subíndice 1 en Y más U subíndice 2 en J, que es un vector en el plano. Y bueno, este desplazamiento de mi punto P o de mi sistema de puntos P a B presenta entonces la siguiente configuración, porque esta configuración resulta justo después de la deformación. Entonces antes de la deformación y después de la deformación. Significa que el punto P ahora es el punto P' y el punto A tiene ahora esta posición con respecto al punto P' y el punto B pasaría a esta otra posición. De tal manera que si yo vuelvo a unir los puntos P con A después de la deformación, tendría este segmento de P' a A', y lo mismo con el segmento PB después de la deformación sería el segmento recta P'B'. Voy a poner sobre mi sistema deformado mi sistema original. Entonces, si yo coloco y sobrepongo mi sistema original de los puntos P a B, entonces
tendría esto. Puedo intuir geométricamente con la figurita que hay deformaciones, pero ¿cómo son precisamente esas deformaciones? Bueno, en este sistema deformado puedo también armar un sistema o un paralelogramo del mismo modo que en el sistema de puntos antes de la deformación. Entonces tendría mi sistema paralelogramo de esta manera. Y el vector que va de este extremo hasta el otro extremo sería mi vector diferencial de R', que es el diferencial de R después de la deformación. ¿Quién es ese diferencial de R? Pues es una suma de vectores. ¿Qué vectores? Pues bueno, si yo ubico por aquí al diferencial de R original, pues va a haber un vector adicional que me hace falta incluir. Este de aquí es diferencial de R y por tanto el elemento que me hace falta por incluir debe ser la variación de la función de los desplazamientos, es decir, el diferencial de U. Y la suma del diferencial de R más el diferencial de U me da precisamente el diferencial de R después de la deformación. De su curso de cálculo vectorial, ustedes seguramente recordarán que la diferencial de una función vectorial se puede calcular como la derivada parcial de u con respecto de su variable independiente x, diferencial de x, más la derivada parcial de u con respecto de y, diferencial de y. Y justo esta suma de vectores, que son las derivadas parciales con respecto de x, diferencial de x, y derivada parcial con respecto de y, diferencial de y, de la función vectorial u, pues son precisamente los elementos que me hacen falta por incluir, y estos aparecen justo en el cambio de posición de mis sistemas sobrepuestos, de A a A', debido a que el segmento PA está asociado con el diferencial de x, entonces este vector que acabo de graficar de A a A', pues es la derivada parcial de u con respecto de x, diferencial de x, es decir, es la variación del segmento diferencial de x. Por lo tanto, la variación de mi segmento diferencial de y, que sería mi segmento PB, que hace que el punto B pase a la posición B' cuando los tengo sobrepuestos, me representará matemáticamente, en este caso, la derivada parcial de u con respecto de y, diferencial de y. Y como ya conozco estos dos vectores, entonces puedo tratar de identificar qué me representan matemáticamente las deformaciones lineales y las deformaciones angulares. Vamos a presentar primero las deformaciones lineales unitarias. La expresión que nosotros vimos para el cálculo de las deformaciones lineales unitarias fue precisamente la de un cociente. El cociente de la diferencia de el segmento deformado con el segmento original, que en este caso esa diferencia es delta, y eso lo dividimos entre la longitud del segmento original.
Voy a medir las deformaciones lineales unitarias de los segmentos PA y PB. Entonces, iniciemos con el segmento PA o PA'. Para el segmento PA, si yo, digamos, sobrepongo estos dos segmentos y considero la hipótesis de las deformaciones muy pequeñas, muy menores a 1, entonces puedo considerar lo siguiente. Imagínense que este segmento lo proyecto aquí sobre el eje X. Entonces, lo que yo tengo es mi segmento original, PA, que tiene una longitud de diferencial de X, que es este de aquí, y me falta un cachito para que digamos, para llegar al segmento deformado, PA'. Este sería el delta. ¿Cómo lo mido? Pues bueno, en este caso, lo que me va a ayudar es este vector, la derivada parcial de u de la función de los desplazamientos con respecto de x por el diferencial de x. Entonces, el pedacito que me falta aquí es la componente en x. ¿Cuánto vale la componente en x? La componente en x de ese vector pues va a ser la derivada parcial de u1 con respecto de x diferencial de x. ¿Cuánto vale la longitud de mi segmento original? Diferencial de x. Eso significa que existe una deformación lineal donde yo hago este cociente y esa deformación lineal sería la derivada parcial de u sub índice 1 con respecto de x. Entonces el segmento PA presenta una deformación de este tipo. Voy a mover esta derivada para tener espacio por aquí. La voy a pasar por acá. Y ahora consideremos el siguiente segmento, que es el segmento PB. Para el segmento PB, pues pasa algo similar. Tengo el segmento P con B, igual y puedo sobreponerlo, el segmento PB' lo sobrepongo con PB y entonces me haría falta este pedacito de aquí. Este segmento se mide de manera directa con mi vector. Con este vector lo puedo medir. ¿Quién sería? Pues bueno, sería en este caso la componente en la dirección y de este vector. En todo caso, resultaría que delta para este segmento es la componente en la dirección y tendría un valor de la derivada parcial de u subíndice 2 con respecto de y diferencial de y. Y la longitud original de mi segmento es justamente diferencial de y. De tal manera que la deformación lineal que presenta este segmento sería el cociente de estas dos expresiones y me resultaría como la derivada parcial de u subíndice 2 con respecto de y como la deformación lineal del segmento. Tengo entonces esta otra deformación lineal. Tengo las deformaciones lineales. Vamos a definir quiénes son las deformaciones o en este caso la deformación angular. Deformación
angular unitaria. Para la deformación angular unitaria se definió o la definimos con una expresión, y esa expresión era un medio de la suma de los ángulos que forman mis segmentos de recta antes de la deformación y después de la deformación, es decir, este ángulo que forma mi segmento PA con el segmento PA' y el otro ángulo que es el ángulo que forma el segmento PB con el segmento PB'. ¿Cómo puedo determinar este ángulo? Como estoy considerando que las deformaciones son muy pequeñas, entonces esta longitud pues la puedo considerar pues prácticamente nula, de tal manera que digamos este sistema de puntos PA' pues forma un ángulo recto y puedo calcular el ángulo alfa 1 como la tangente de que sería la longitud de este cateto entre la longitud de este otro cateto. O sea, la tangente de alfa 1 es este cateto, que es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente. Voy a considerar como cateto adyacente pues la longitud PA y como cateto opuesto pues la componente en la dirección y de este vector. Como la tangente de alfa 1 es, o la puedo definir como alfa 1, dado que se trata de deformaciones muy pequeñas, entonces puedo considerar que alfa 1 es igual a el cateto opuesto, que es la componente en la dirección y en este caso sería la derivada parcial de, la derivada parcial de u sub índice 2 con respecto de x diferencial de x entre el cateto adyacente, que sería diferencial de x. Esto me da por resultado la derivada parcial de u2 con respecto de x. Para el otro ángulo, que sería alfa subíndice 2, pues bueno, hago la misma interpretación. Calculo la tangente de este ángulo y sería esta componente entre esta otra componente. ¿Quién es este elemento? Es decir, el cateto opuesto, pues va a ser la componente en la dirección x de esta derivada parcial. Eso significa que tendría la derivada parcial de u subíndice 1 con respecto de y diferencial de y, que es la componente en la dirección x, y la divido entre la longitud de mi segmento, que sería el cateto adyacente, y eso vale la diferencial de y. Finalmente tendría la derivada parcial de u1 con respecto de y como mi ángulo alfa subíndice 2. Finalmente, la deformación angular que presenta este sistema de puntos PAB vale un medio de la derivada parcial de u1 con respecto de y más la derivada parcial de u2 con respecto de x. Y con esto yo tendría el valor de mi deformación angular unitaria de mi sistema de puntos, 3 puntos continuos, de mi medio continuo. Esta es la interpretación geométrica de las ecuaciones que nosotros podemos identificar dentro de la matriz de las deformaciones unitarias. De hecho, la matriz de las deformaciones unitarias
resultaría como derivada parcial de u1 con respecto de x, un medio de la derivada parcial de u1 con respecto de y más derivada parcial de u2 con respecto de x, y de este lado tendría un medio derivada parcial de u1 con respecto de y más derivada parcial de u2 con respecto de x, y mi último elemento, la derivada parcial de u subíndice 2 con respecto de y. Creo que ahora sí, con estas expresiones, podemos identificar qué me representan en mi sistema de referencia de los puntos P a B a los puntos P a' B', y resultarían en la diagonal principal las deformaciones lineales unitarias, y fuera de la diagonal principal están las deformaciones angulares. En cálculo tensorial, o con el uso de cálculo tensorial en mecánica del medio continuo, la matriz de las deformaciones unitarias se representa como un medio de u, i, j, que serían las derivadas de las componentes covariantes, más u, j, i. Si ustedes recuerdan cómo nosotros presentamos a la matriz de las deformaciones unitarias como la suma de la matriz gradiente de las deformaciones más la transpuesta de la matriz gradiente de las deformaciones, todo eso dividido entre 2, pues es precisamente esta misma expresión. El primer elemento que ustedes tienen aquí es precisamente esa matriz gradiente, y este, al invertir los índices, pues me representa el equivalente a la transpuesta desde un punto de vista matricial. Decía que este elemento me representaría la matriz gradiente, y este de aquí, al invertir los índices, la transpuesta de la matriz gradiente. Esta expresión es la que se utiliza en un tratamiento desde el punto de vista lineal. Pero si yo considero que las deformaciones no son menores a 1, sino que pueden ser mayores a 1, entonces en el tratamiento de cálculo tensorial, o con el uso de cálculo tensorial en la mecánica del medio continuo para las deformaciones, entonces se desarrolla esto de tal manera que se tiene un elemento adicional. Aparece un término adicional que es un término que se conoce como no lineal, y sería precisamente este de aquí. El producto de las derivadas parciales de las componentes de desplazamiento con respecto a sus direcciones I y J. Si las deformaciones son muy pequeñas, este producto de derivadas parciales pues hace, o se considera que es nulo. Pero si asumimos que las deformaciones pues son considerables dentro de mi análisis, entonces este término es diferente de cero, y pues aparecen productos de derivadas parciales. A esto es lo que se le conoce como un análisis no lineal, este producto, y se conoce también como no linealidad geométrica.
Con esto terminaríamos nosotros de hacer una interpretación geométrica de las expresiones que nosotros conocemos en nuestras matrices de las deformaciones unitarias. Podemos identificar deformaciones lineales y también podemos identificar deformaciones angulares, que son precisamente los elementos que aparecen en la matriz de deformaciones unitarias para un sistema, digamos, de deformaciones en el plano XY. Por lo tanto, nada más tengo pues una matriz de 2×2. Obviamente, un análisis más completo involucra pues el tercer eje para considerar un sistema en el espacio, pero bueno, para darle una interpretación geométrica que involucra las deformaciones, pues es este, digamos, el camino que se recomienda para la interpretación. Vamos a desarrollar el ejercicio 8. Se pide determinar las matrices de deformación y rotación para la función desplazamiento U. Para hacer este cálculo, lo que necesitamos en primera instancia es obtener las derivadas parciales de cada una de las componentes de mi función de desplazamiento. Y bueno, hacer el arreglo correspondiente para obtener la matriz gradiente de las deformaciones. ¿Cómo es esta matriz gradiente de las deformaciones? Su primer elemento, o digamos la primer columna, me representaría a las componentes de la derivada parcial de u con respecto de x. En todo caso, lo que tengo que calcular sería derivada parcial de u1 con respecto de x, derivada parcial de u2 con respecto de x y la derivada parcial de u3 con respecto de x. Esa sería mi primer columna de esta matriz. La segunda columna sería, o me representaría al vector de coordenadas de la derivada parcial de u con respecto de y. Es decir, la derivada parcial de u1 con respecto de y, derivada parcial de u2 con respecto de y la derivada parcial de u subíndice 3 con respecto de y. Finalmente, mi tercer columna de esta matriz me representaría a mi vector de coordenadas de la derivada parcial de u con respecto de z. Y eso serían estas derivadas parciales. Estoy anotándolo todo para nada más posteriormente calcular esas derivadas y pues anotarlas en este arreglo matricial. Derivada parcial de 1 con respecto de x, eso vale y. Derivada parcial de u1 con respecto de y, tendría x. Derivada, perdón, aquí otra vez voy a repetirlo. Derivada parcial de u subíndice 1 con respecto de y, x, estaba bien. Y derivada parcial de 1 con respecto de z, que vale 0. En el siguiente renglón tengo las derivadas parcial de u subíndice 2 con respecto de x, y, z. Entonces tendría derivada parcial con respecto de x. Eso vale 3z cuadrada. Derivada parcial con respecto de y de u subíndice 2 vale 0. Y la derivada parcial de u subíndice 2 con respecto de z es 6xz. Finalmente, la derivada parcial de u subíndice 3 con respecto a sus variables x, y, z, que sería el último renglón de esta matriz, tendríamos como menos 2x, menos 2y y 0. Y esto que tenemos aquí es precisamente la matriz gradiente de las deformaciones. La matriz de las deformaciones unitarias
resulta de la suma de la matriz gradiente más la transpuesta de la matriz gradiente, y eso dividido entre 2. De tal manera que si yo sustituyo de manera directa, tendría entonces y, 1/2 de x más 3z cuadrada, menos x, aquí aparecería otra vez 1/2 x más 3z cuadrada, 0, un medio 6xz menos 2y. Acuérdense que se trata de una matriz simétrica, entonces aquí sería menos x. Aquí tendría 1/2 de 6xz menos 2y. Y como tercer y último elemento de mi último renglón, 0. Y esta sería la matriz de las deformaciones unitarias. La matriz de rotación resulta de la diferencia de la matriz gradiente menos la transpuesta de la matriz gradiente, todo eso dividido entre 2. De tal manera que la matriz de rotación sería un primer elemento, que son los elementos de la diagonal principal, que vale 0. El siguiente elemento sería 1/2 x menos 3z cuadrada. Y luego lo voy a poner completo, 1/2 de 0 menos 2x, 2x por acá. Y pues bueno, sabemos que en la diagonal principal todos los elementos se cancelan. Me faltaría el elemento 2, 3, que sería 6xz menos 2y, todo eso entre 2, entonces me quedaría 1/2 de 6xz más 2y. Sabemos que es una matriz antisimétrica, por lo tanto los elementos que me falta por anotar aquí cambiarían de signo y los puedo anotar con el signo cambiado, x menos 3z cuadrada entre menos 2. De este lado tendría menos 1/2 que multiplica 2x, en todo caso sería menos x, y por acá el menos 1/2 de 6xz más 2y. Finalmente, la matriz de rotación sería esta matriz que tengo aquí. Con eso terminaríamos nosotros el ejercicio. Y si ustedes quieren verificar que precisamente esta
estas dos matrices son las que se pretendía obtener, pueden hacer la suma de las matrices. Y el resultado de esta suma debe ser la matriz gradiente de las deformaciones unitarias. Vamos a resolver el ejercicio 8.a. Y en este ejercicio se pide determinar las matrices de deformación y rotación, o sea, la matriz de deformación unitaria y la matriz de rotación para esta función de desplazamiento. En esta función de desplazamiento resulta que alfa y beta son constantes. Para poder calcular las matrices de deformación unitaria y rotación es necesario determinar en primera instancia la matriz gradiente de las deformaciones. Entonces vamos a calcularla, o bueno, primero vamos a anotar quién es esta matriz gradiente de las deformaciones y después procederemos a determinar las otras dos matrices. Matriz gradiente de deformación. Hay que recordar que esta matriz tiene como columna tiene como columnas los vectores de coordenadas de las derivadas parciales de el vector u con respecto a sus variables x, y, z. Entonces tendríamos en la primera columna la derivada parcial de u subíndice 1 con respecto de x, derivada parcial de u subíndice 2 con respecto de x y la derivada parcial de u subíndice 3 con respecto de z. En la segunda columna sería el vector de coordenadas, y si me refiero a vector de coordenadas, en este caso referido a las coordenadas cartesianas, como la derivada parcial del vector u con respecto a y, es decir, su primer componente, la segunda componente, todas estas componentes derivadas con respecto a su variable independiente y. Y por aquí, déjenme cambiar esto porque es con respecto de x. Finalmente, mi tercer vector sería la derivada parcial, vector de coordenadas, de u1 con respecto de z, derivada parcial de u subíndice 2 con respecto de z, y la derivada parcial de u subíndice 3 con respecto de z. Todo esto es precisamente la matriz gradiente de deformación. La matriz de deformaciones unitarias se obtiene con la suma de la matriz gradiente con la transpuesta de la matriz gradiente y todo eso dividido entre 2. Si yo desarrollo esta operación, entonces tendría, y bueno, yo creo que aquí lo que me faltaría, déjenme borrar, me voy a regresar un poco. Si yo calculo las derivadas que involucran esta matriz, entonces tendría como elementos de la matriz gradiente de deformación derivada parcial de u subíndice 1 con respecto de x, y eso vale 0, derivada parcial de u subíndice 2 con respecto de x, eso vale alfa z, derivada parcial de u subíndice 3 con respecto de x, vale 0,
Esta es mi primer columna. La segunda columna sería derivada parcial de U1 con respecto de Y, vale, menos alfa z, derivada parcial de U sub índice 2 con respecto de Y, que vale 0, derivada parcial de U subíndice 3 con respecto de Y, que también vale 0, y finalmente mi tercer columna como la derivada parcial de U subíndice 1 con respecto de Z, y eso vale menos alfa Y. Siguiente elemento, derivada parcial de U subíndice 2 con respecto de Z, alfa X, y la derivada parcial de U subíndice 3 con respecto de Z, que sería beta. Esto es precisamente la matriz gradiente de deformación. Ahora sí. Matriz la matriz de las deformaciones unitarias la habíamos definido con esta expresión, que es la suma de la matriz gradiente con la transpuesta de la matriz gradiente, todo eso dividido entre 2. Si yo sustituyo esta matriz gradiente que acabo de encontrar, entonces tendría 0 como primer elemento, luego un medio, por aquí arriba lo voy a poner, un medio de menos alfa z más alfa z, y eso vale 0 también. En la diagonal principal, otra vez, pues bueno, es básicamente la misma que la de la matriz gradiente, entonces también tendría 0. El otro elemento sería menos alfa y más 0, es decir, aquí tendría menos alfa y sobre 2. Acuérdense que esta es una matriz simétrica, nada más estoy copiando el resultado del elemento simétrico. Y por aquí tendría un medio de alfa x más 0. Por lo tanto tendría alfa x entre 2. Y finalmente mi último elemento como beta. Y esta es mi matriz de las deformaciones unitarias. Una matriz simétrica. Me falta la matriz de rotación. La matriz de rotación la habíamos definido como una matriz antisimétrica y la calculábamos con esta otra operación. Significa que tenemos como resultado, ya haciendo las operaciones de manera directa, lo siguiente. En la diagonal principal sabemos que se cancelan los elementos y posteriormente tendría un medio. Voy a hacerme un poco más para acá, de menos alfa z menos alfa z. Es una matriz antisimétrica, por lo tanto aquí tendríamos alfa z. Diagonal principal es nula. Para el elemento 1, 3 sería un medio de menos alfa y menos 0. Eso sería, en otras palabras, cambiándole el signo, porque es una matriz antisimétrica, que el elemento 1, 3 valdría alfa y entre 2.
Mi elemento 2, 3, que es una deformación, bueno, en este caso es una rotación, vale 1/2 de alfa x menos 0, cambia de signo y tendría menos alfa x entre 2, último elemento, 0. Y con ello yo tendría la matriz de rotación. Finalmente presentamos la matriz de deformación y la matriz de rotación, que es lo que nos solicita este ejercicio.